Muy buenas tardes, mi nombre es Kelly Arenas, soy estudiante de la Universidad Piloto de Colombia, carrera Ingeniería Financiera. El día de hoy le voy a hablar sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Desde su inicio en el marzo del 2018, la guerra comercial entre Estados Unidos y China se debe a la política proteccionista del presidente norteamericano Donald Trump y para hacer frente al expansionismo agresivo pero proteccionista en el interior de Pekín, ha tenido repercusiones en las perspectivas económicas en el sistema internacional en general, pero también supone un efecto importante en los países de renta media. Las causas comerciales de esta guerra corresponden a unas tensiones entre las dos superpotencias que han sido el resultado de la caída económica del gigante americano, reflejada en el aumento del desempleo y el déficit fiscal, la apuesta de China de ser el líder en las principales industrias y su objetivo de expansión económica que amenaza con un cambio de orden internacional. Desde 1870, Estados Unidos ha sido uno de los pioneros del modelo de libre comercio a nivel mundial, firmando acuerdos comerciales con el Tratado entre México, Estados Unidos, Canadá, adicional a eso con otros países como Colombia, Perú, Israel, Corea del Sur y diferentes miembros de la OMC. Asimismo, esa apertura económica ha llevado a que todos los países quieran exportar sus bienes y servicios hacia el gigante estadounidense, como en el caso de China, que en el 2018 exportó 539 billones, en este caso correspondiente al 20% del total de las exportaciones, contra 120 billones de dólares que importó este país, lo que representa a su vez el 11%. Esta situación deja que Estados Unidos con un déficit comercial. El gobierno chino tiene como objetivo superar en la siguiente década el PIB de Estados Unidos con la terminación de la nueva ruta de la seda, que buscará unir a Estados Unidos con el occidente por medio de una línea ferroviaria, puertos, aeropuertos y carreteras que la hace mayor red comercial del mundo y con la cual China logrará crear dependencia económica y ganar competitividad mediante la relación con economías emergentes. Amenazas para países latinoamericanos. En una guerra comercial todos los participantes sufren, generalmente consecuencias negativas, pero al estar hablando de Estados Unidos y China, las dos economías más importantes del mundo, el sentido de que la medida tomada por ambos países para contrarrestar las actuaciones del otro han sido efectos en países de renta media, que como bien lo describe la Comisión Económica para América Latina 2012, los países, a pesar de tener un nivel de ingreso per cápita bajo, se considera que tienen un nivel de desarrollo institucional suficiente para acceder a capital privado. Uno de los principales efectos de la guerra comercial en Latinoamérica ha sido la depreciación de la moneda local, ya que la devaluación del yuan en la segunda mitad del presente año genera devaluación en las monedas como el peso argentino, el peso colombiano, que pues han tenido una devaluación del 33.02% y el 12.55% respectivamente, al tiempo que afecta la proyección del crecimiento económico y de la inflación. Por otro lado, también afectaba a la industria metalúrgica colombiana por dos razones. Primero, por el nivel de exportaciones de metales y el segundo, porque los productores de China no están logrando exportar a Estados Unidos. Eso está teniendo como consecuencia que han inundado los mercados de Latinoamérica y han bajado los precios. En conclusión, si bien ninguna guerra comercial en su totalidad es positiva, y menos en estas dos potencias económicas mundiales, la cual llega a tener efecto directo en las dinámicas internacionales, ya sea por el dólar, en la moneda por excelencia para el comercio, o por la dependencia económica de los países de renta media con estos dos gigantes. La guerra comercial abre una oportunidad para países en desarrollo al beneficiarse por la relocalización de empresas chinas y por la exportación de productos en Estados Unidos que sustituyan los provenientes de China. Crisis económica de Venezuela. Hace referencia a la crisis política, económica y social durante la presidencia de Hugo Chávez y que ha dado continuidad a la presidencia de Nicolás Maduro, marcada por una fuerte hiperinflación, aumento de la pobreza, reaparición de enfermedades erradicadas, delincuencia e incremento de la mortalidad, trayendo como resultado una emigración masiva del país.
La oposición y el gobierno de Venezuela parecen haber llegado a un empate técnico. Ninguno logra derrotar al otro. Algunas de las soluciones para poder contrarrestar toda esta problemática a nivel sociopolítico en Venezuela serían realizar procesos de negociación. Una negociación se puede tratar de aspectos de fondo como unas elecciones libres de veedurías internacionales o renovación de poderes judiciales y electorales o liberación de políticos presos, como también temas más puntuales y urgentes a resolver del tema público. Otra solución sería la implosión del chavismo. Una solución negociada no incluye necesariamente a Maduro. Actores importantes de su entorno podrían dejarlo a favor de un gobierno de transición que represente los intereses de todos, reforma de instituciones y plantee nuevas elecciones. Un golpe de Estado puede acabar con la parálisis política, pero no garantiza paz ni soluciones a la crisis general del país. Intervención internacional real o hipotética. No son pocos los observadores que creen que la única forma de dinamizar el escenario político en Venezuela es acabar con el chavismo a través de una intervención militar internacional. Sin embargo, se dice que Venezuela es un país más complejo, donde hay unas fuerzas armadas más grandes, colectivos armados en una forma de territorio y apoyo político de grandes potencias como China y Rusia al gobierno. Con todos los desarrollos de los últimos meses, Venezuela se convirtió en un escenario de lucha entre países potenciales que dificulta y sobre todo relativiza el éxito de cualquier intervención internacional. En conclusión, la mejor alternativa ante la crisis que padece Venezuela es aquella que combine una salida política, jurídica y ética sustentable, la cual debe estar apoyada en los entes gubernamentales. República Federal de Somalia es un país que se encuentra ubicado en el este del continente africano. Al oeste y al noreste limita con Etiopía y Djibouti, al sur con Kenia, al norte con el Golfo del Edén y al este con el Océano Índico. El país se dividió en pequeños estados independientes, sin un poder que lo gobierne en su totalidad. En el año 2004, diferentes fracciones llegaron a un acuerdo para conformar un gobierno de transición unificando un país. Finalmente, en el año 2012 se aprobó una nueva constitución provisional que regiera para todo el país unificado. Somalia ha ocupado en los últimos años entre los primeros lugares el índice de fragilidad en los estados de organización, que analiza los problemas de los llamados estados débiles y fallidos. En la última conferencia que se realizó de la ONU en Londres, se suele describir a este país como crónicamente inestable, sin gobierno, amenazado por militantes islámicos, piratas y la hambruna. Decenas de miles de personas han huido por la violencia al-Shabaab y viven en campamentos afuera de las ciudades. Una coalición de grupos islamitas tomó la capital poco después y gran parte del sur del país, lo que provocó la intervención de países vecinos que efectivamente invadieron Somalia para expulsar el incidente gobierno islamita. Más de 6 millones de personas se enfrentan a la inseguridad alimentaria aguda en Somalia, requiriendo asistencia humanitaria urgente, pues de lo contrario se podría repetir la hambruna ocurrida en este país del Cuerno de África en el 2011, cuando murieron más de 250.000 personas, casi el equivalente a la población total de la ciudad de Armenia Quindío. La gravedad de la situación en Somalia depende de dos factores, natural y político. En contra de lo natural no hay nada que hacer, pero en cuanto a lo político, la realidad es que el país lleva más de 26 años sin una autoridad real. Además, el accionar de grupos islamitas insurgentes como el Shabaab incrementa los casos de hambruna en la población. Asimismo, más de 3.000 personas al día se van obligadas a abandonar sus hogares en búsqueda de agua y de alimentos, en lo que va mayor al desplazamiento de la hambruna del 2011, según los datos del Consejo de Noruega para los Refugiados. Como planes de acción se debe invertir en proyectos a largo plazo que requieren inversiones considerables y que no se trate únicamente de ayudar en momentos de crisis humanitaria, sino de manera general hasta que podamos ver que salga a flote por políticas expansionistas que promuevan el crecimiento de la economía de Somalia.
Se debe controlar la ayuda internacional que debe ir realmente a la gente necesitada y por supuesto también es necesario reajustar el tipo de economía. El pastoreo nómada no debe seguir siendo la base de la economía. Se debe explotar mejor la agricultura, la pesca y el turismo. En conclusión, Somalia necesita una paz verdadera para lograr un progreso real, que los niños puedan ir a la escuela y la gente pueda acceder a la atención médica y los servicios sin riesgo de conflicto y violencia. Brexit is an acronym for two words in English, Britain and exit, and refers to the process of leaving the United Kingdom from European Union. It is one that regulates the verbal process of any member states. According to this provision, any member country of the Union may decide to exit, in accordance with its conditional provision. After communication this decision, the EU will negotiate with that state the front of its withdrawal and its future related with the Union. The withdrawal agreement is the one that establishes the condition for the United Kingdom in leaving European Union and European Atomic Energy Community. Following a change of government in the United Kingdom, the next phase of the party received is the draft withdrawal agreement, particularly in relation to the Protocol on Ireland or Northern Ireland. What is the transitional period? The withdrawal agreement provides for transition periods could be extended once for a period of 1 or 2 years, but side states have to fit the civil mutual agreement with the Union State and United Kingdom before. Thank you very much. Bye bye.